Bienvenidos al video de proporcionalidad. Este tema está presentado por Gina Angélica López y Nicole González, actuales estudiantes del área de psicología de la Corporación Universitaria Iberoamericana, y este trabajo está realizado para la materia de matemáticas básicas con el profesional Roger Sarmiento. Para poder darle inicio a nuestros ejercicios de proporcionalidad, vamos a hablar de qué es una proporcionalidad. La proporcionalidad es una relación o una razón constante entre diferentes magnitudes que se vayan a medir. Para nosotros poder desarrollar un ejercicio de proporcionalidad es necesario tener en cuenta si el ejercicio se trata sobre una proporcionalidad directa o inversa. Una proporcionalidad directa es cuando tenemos dos magnitudes, que sería en este caso magnitud A y magnitud B, la cual si la magnitud A aumenta, de la misma manera la magnitud B debe de aumentar. Caso contrario, en la proporcionalidad inversa. La proporcionalidad inversa es cuando tenemos magnitud A y B y vemos que si la magnitud A aumenta, entonces la magnitud B disminuye. Nuestro primer ejercicio, el enunciado nos indica lo siguiente. Una fábrica de muebles ha llegado a 840 camiones de madera en 60 días. Si el flujo de camiones se mantiene, ¿cuántos camiones recibirá en un año? Vamos a crear un cuadro con la información que tenemos y sabemos que por cada 60 días nos llega 840 camiones. Entonces, si tenemos 365 días, que equivale a un año, ¿cuántos camiones nos van a llegar en esos 365 días? En este caso nos vamos a encargar de despejar X. Entonces, vamos a hacer, como es una proporción directa, vamos a hacer nuestra regla de 3 que se desarrolla en X. Entonces, vamos a despejar X con 840 camiones por 365 días divididos en 60 días, lo cual nos daría una totalidad de 5.110 camiones en un año. Gráficamente lo representaríamos de la siguiente manera. Tenemos nuestro eje Y y nuestro eje X. En nuestro eje Y tenemos la información de la cantidad de camiones y en nuestro eje X la cantidad de días. Entonces, sabemos que en 60 días nos llegan 840 camiones, por lo tanto, nuestro punto A daría en este punto. Y sabemos que en 365 días nos llegaría 5.110 camiones. Por lo tanto, nuestro punto B iría en este caso. Y esta sería nuestra relación de proporcionalidad. El enunciado del ejercicio 2 nos dice lo siguiente. Hemos tardado 2 horas y media en recorrer un trayecto de 125 kilómetros. Si seguimos la misma velocidad constante, ¿cuánto tiempo tardaremos si la ruta de regreso es de 225 kilómetros? Vamos a realizar nuestra tabla de información que sabemos que por 2 horas y media, que acá la vamos a ingresar en minutos, serían 150 minutos. Recorremos un trayecto de 125 kilómetros. Entonces, queremos saber si nuestra ruta de regreso es de 225 kilómetros, ¿cuánto tardaríamos en devolvernos? Vamos a despejar X con nuestra regla directa donde tenemos 150 minutos por 225 kilómetros dividido en 125 kilómetros, qué pena. Entonces, nos daría una totalidad de 270 minutos que equivalen a 4 horas y media. Es decir, que nos tardaríamos 4 horas y media en recorrer un camino de 225 kilómetros. La representación gráfica sería, en nuestra eje Y, tenemos el tiempo en horas y
en nuestro eje X tenemos nuestra distancia en kilómetros. Entonces sabemos que en 2 horas y media estaríamos recorriendo un aproximado de 125 kilómetros. Por lo tanto, nuestra línea iría acá y nuestro punto A sería en este punto. Y sabemos que en 4 horas y media, que serían 270 minutos, recorreríamos 225 kilómetros. Entonces, nuestro punto B iría en este punto y esta sería nuestra relación proporcional. El enunciado de nuestro ejercicio 3 nos dice, 3 personas tardan 12 horas en pintar un muro. ¿Cuántas personas se necesitan si quiere finalizar la tarea en tan solo 4 horas? Sabemos que por la información que nos dan el enunciado, ya estamos dando apertura a nuestra proporcionalidad inversa, ya que entre 3 personas tardan 12 horas, pero entonces queremos disminuir la cantidad de horas, por lo tanto, aumentaría la cantidad de personas. Vamos a crear nuestra tabla de información, donde sabemos que tenemos 3 personas para un trabajo de 12 horas, pero queremos un trabajo de 4 horas. ¿Cuántas personas necesitamos para el trabajo de 4 horas? Como es una proporción inversa, vamos a despejar X de manera directa. Entonces vamos a multiplicar 3 por 12 dividido en 4, lo cual nos daría una totalidad de 9 personas. La respuesta sería, se necesitan 9 personas para trabajar 4 horas. Nuestra representación gráfica sería la siguiente. Para 12 horas necesitamos 3 personas, lo cual nuestro punto A iría en este punto. Y para un trabajo de 4 horas necesitamos 9 personas, por lo tanto nuestro punto B nos daría aquí. Y esta sería nuestra relación proporcional. El enunciado del ejercicio número 4 nos dice, una rueda da 200 vueltas en 10 minutos. ¿Cuántas vueltas dará en 1 hora y 15 minutos? Nuevamente el enunciado nos da la respuesta diciéndonos que nuestro ejercicio es de una proporcionalidad directa, ya que vamos a aumentar el tiempo, pues aumentará la cantidad de vueltas. Vamos a crear nuestro cuadro de información, donde sabemos que por 10 minutos nuestra rueda da 200 vueltas, pero queremos saber que en 1 hora y 15 minutos, lo cual lo vamos a representar en minutos, nos daría X cantidad de vueltas. Entonces, como es una proporcional directa, nuevamente hacemos nuestra regla de 3. Vamos a despejar X haciendo la operación de 200 por 75 dividido en 10, lo cual nos va a dar 1500 vueltas. Entonces, en hora y 15 minutos, nuestra rueda nos dará 1500 vueltas. Nuestra representación gráfica es la siguiente. Sabemos que en 10 minutos nuestra rueda da 200 vueltas, ya que en nuestro eje Y tenemos la cantidad de vueltas y nuestro eje X tenemos la cantidad de tiempo en minutos. Ya sabemos que por 10 minutos da 200 vueltas, nuestro primer punto daría aquí. Y sabemos que por 75 minutos nuestra rueda da 1500 vueltas, por lo tanto nuestro punto B daría aquí y esta sería nuestra relación proporcional. Nuestro quinto ejercicio dice, la gráfica siguiente muestra la relación proporcional entre la distancia que recorre un tren y la cantidad de tiempo que le toma recorrerla. ¿Cuáles proporciones son verdaderas sobre la gráfica? Entonces tenemos la siguiente gráfica donde nos dice que nuestro punto A nos dice que en 4 horas nuestro tren recorre 500 kilómetros.
en nuestro eje Y tenemos la distancia en kilómetros y nuestro eje X tenemos el tiempo en horas. Entonces podemos deducir que así en 2 horas nuestro tren estaría recorriendo un aproximado de 250 kilómetros. Entonces, nos dice, la coordenada vertical de punto A representa la distancia total que recorre el tren en 500 minutos. Entonces, vamos a ver. Nos dice, nuestra coordenada vertical de punto A representa la distancia total que recorre el tren en 500 minutos. Entonces, verificamos nuevamente y nuestra coordenada vertical nos representa la distancia de kilómetros más no el tiempo. Por lo tanto, sería falso decir que nuestra coordenada vertical nos indica que el tren recorre en 500 minutos. Por lo tanto, podríamos deducir que esta respuesta es falsa. La opción B nos dice, el tren recorre 375 kilómetros en 3 horas. Vemos que en 3 horas nuestro tren está recorriendo un aproximado de 375 kilómetros. Por lo tanto, podríamos deducir y afirmar que la opción B sería la correcta y claramente la opción C sería falsa. Bueno, tenemos el ejercicio 6 que nos dice que un coche tarda en llegar a su destino 8 horas y 30 minutos circulando a una velocidad media de 120 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿cuánto tardaría si su velocidad fuese de 100 kilómetros por hora? Tenemos nuestros datos. Tenemos los datos de velocidad y tiempo. En un tiempo de 8 horas y media, circula una velocidad de 120 kilómetros por hora y necesitaríamos mirar el tiempo que tardaría si fuese de 100 kilómetros por hora. Vamos a hacer el ejercicio. Tendríamos que dividir 120 kilómetros por hora dividido en 8.5 en 8 horas y media. Y esto nos daría 120 por 8 horas y media dividido 100, 10,2 horas. Entonces, lo que tardaría en llegar serían 10 horas, 10.2 horas. Eso lo vamos a representar en la gráfica. Tenemos nuestro eje Y, que es el kilómetro por hora, kilómetros por hora, y nuestro eje X, que es el tiempo. Tendríamos nuestro punto A, que serían 120 kilómetros por hora por 8 horas y media. Y nuestro punto B, que sería 100 kilómetros por hora con 10.2. El ejercicio 7 nos dice que 5 operarios tardan 9 horas en revisar el motor de todos los trenes de la estación. ¿Cuánto se tardaría en realizar el mismo trabajo si se contaran a 2 operarios más? Tenemos nuestra tabla con los datos. Dice que 9 en 9 horas con 5 operarios realizamos el trabajo. Con 2 más, es decir, con 7. ¿Cuánto se tardaría en realizar el mismo trabajo? Es una operación inversa. Tendríamos que multiplicar 9 por 5 y despejar a X. 9